El día de ayer se anunciaba la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues, de cancelar el programa temporal de protección al que muchos compatriotas estaban suscritos desde el 2001. Hay un periodo de 18 meses que el gobierno del presidente Donald Trump ha dado a estas personas para normalizar su situación, ya sea que decidan regresar, ya sea que tengan una vía legal para quedarse como residentes en los Estados Unidos, el tema de sus propiedades, sus hijos, etcétera. Así que vamos a tratar de despejar las principales dudas que hay y esos pánicos que a veces generan estas noticias para que usted y sus familiares estén tranquilos y sepan cómo proceder. Sandra Guevara de Comsal con nosotros. Gracias, Gina. Bueno, en efecto, sí. Ya usted ya dijo lo que iba a decir, no, mentira. Vamos a introducirlo así porque hay tanto que yo te quiero preguntar, que quiero aprovechar el tiempo porque sí había mucha preocupación, mucho, creo yo, mitos y a veces cosas que caen en el error que no son. Correcto. En efecto, sí, solo retomando un poquito de lo que ya decía, el día de ayer se dio el anuncio, esperábamos pues saber si, correcto, si iba a suceder una prórroga, nos anunciaron que se va a dar la cancelación, pero con una ventana de 18 meses que cubre hasta septiembre del 19, ¿verdad? La gente va a estar amparada, igual el permiso actual no vence hasta en marzo próximo. ¿Y qué es lo que toca ahorita? Bueno, sabemos que vamos a estar cubiertos hasta septiembre del 19. Hay varias cosas, como usted bien lo decía, que no son ciertas como se manejan. No es verdad que van a subir en un avión y que nos van a regresar a casi 200,000 salvadoreños, a más de 190,000 amparados al TPS, y me imagino yo que sus familias también, porque no creo que dejaran hijos menores de edad, cónyuges, etcétera, en los Estados Unidos. Entonces, no es verdad que vamos a tener esa avalancha de gente aquí en el país, entonces en ese sentido tenemos que mantener la calma, pero sí es importante que sepamos que urge desde ya comenzar a explorar, no esperar a que lleguemos a septiembre, sino comenzar a explorar desde ya las opciones que tienen estos salvadoreños de aplicar y de acogerse a otras medidas migratorias, no importa si son de carácter temporal o de carácter permanente. Pero sí es importante. Cuando el TPS termine, ¿qué es lo que sucede? La persona regresa al estado migratorio que tenía antes de haberse amparado al programa. Okay. Es decir, yo estaba aplicando un programa de asilo y estaba yendo a cortes, puedo retomar esa parte. Yo, por ejemplo, había iniciado un proceso de petición familiar y me empezaron a pedir documentos, o por X circunstancia era más fácil agarrar permiso de trabajo y estar de forma legal con un TPS, lo hice. Como fueron dándose renovaciones continuas y prolongadas, porque obteníamos la mínima de 12 meses, no porque nos daban 18 generalmente. Entonces el tiempo fue pasando, nos cubrimos, estuvimos bien, pero ya es el momento de comenzar a explorar desde ya las opciones legales que hay. Obviamente tiene que haber un periodo de reinscripción nuevamente, ¿verdad? Porque los permisos, las tarjetas como tales caducan, entonces se tiene la gente que registrar por vez última, y muchas de estas personas hacen uso de los consulados. Yo creería que es importante el trabajo que a nivel de consulado se puede ir a hacer, de ir viendo caso por caso que puedan ser salvables o que se puedan trasladar hacia otros mecanismos. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, la gente puede optar por una petición familiar, laboral, familiar, puede hacerlo también por un programa de asilo. Hay programas migratorios específicos también para personas que han sido víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, de algún tipo de trabajo forzado, etcétera. Entonces es de ir viendo a qué somos elegibles. Obviamente hay una realidad que no podemos negar, es que no todos los casos se van a poder recuperar, no todos los casos van a ser salvables. Las personas que tienen una orden final de deportación, pues prácticamente ahí sí no hay nada que se pueda hacer. Esto se tiene que ejecutar y esta gente, pues en teoría tendría que salir de los Estados Unidos si a ese momento no sucede algún otro mecanismo que permita que se puedan quedar, ¿verdad? Va a ser clave en estos casos que la gente en primer lugar busque ayuda. Pero muchos de los casos no se van a resolver con la ayuda que brindan paralegales o oficinas promigrantes, sino que van a requerir de algo más especializado, porque hay que someter muchas veces mociones de apelación a las decisiones que se han hecho, mociones de reapertura del caso, solicitudes de suspensión de orden de deportación. O sea, ya es un trabajo específico de un abogado de inmigración. Y también aquí
y yo he estado haciendo este llamado. Esto es importante porque en El Salvador el notario es una persona que hace una examinación y un proceso adicional a su abogacía. En los Estados Unidos el notario no es abogado. Entonces muchos salvadoreños a veces cometen el error, como ven notario, voy a pedir un consejo legal, y un notario no está facultado para brindar un consejo legal, tiene que ser un abogado de inmigración. Ahí hay que tener mucho cuidado porque se pueden dar muchos casos de fraude de gente que ante la desesperación y ante la emergencia que las personas tienen, porque como bien lo decía Gina, han adquirido créditos, tienen viviendas que están pagando, sus hijos, correcto, entonces sus hijos en las escuelas, etcétera. Entonces es una situación un poco crítica para las personas que los pueden hacer caer en malas manos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer todo con calma. Tenemos en promedio como 21 meses, ¿verdad? Sí. Juntando lo que nos queda para llegar a marzo, y los 18 meses que nos han dado son casi 2 años. La gente puede de manera calmada y con anticipación ir explorando las posibilidades. A veces están viviendo con residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos, pero no han legalizado su situación. Entonces hay que casarse a la brevedad posible e iniciar el proceso, ir explorando poco a poco. Es que tengo un castigo, pero la misma legislación le permite someter un proceso de perdón, obviamente si es elegible para ello, y de esa forma lograr la dispensa de ese castigo. Entonces es como que de ir investigando. Generalmente la ley da las soluciones, digamos, las alternativas a los diferentes problemas o los diferentes casos que se pudieran ir presentando, pero sí, como decía, no todos pues se van a recuperar, ¿verdad? No van a haber casos que ni modo, es gente que tendría que retornar. Que tendría que regresar, que no hay un arraigo realmente o que les permita quedarse. Y ojo que siempre hay que hacer hincapié, esto es para las personas que se encuentran amparadas bajo el TPS, no personas que se encuentran en el país de una forma ilegal. Esas personas serán deportadas en el momento en que las autoridades pues, de migración los identifiquen, que sabemos que es un trabajo bien arduo que se está haciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos y que no hay que arriesgarse. Sandra, la gente que tiene hijos amparada bajo TPS, que nacieron allá, ellos son ciudadanos, ¿esos niños pueden pedir a sus padres ahora mismo? Sí, si tienen 21 años, esa es una alternativa. Por los tiempos, o sea, si fue en el 2001 y estamos a la fecha, por ejemplo, llevamos prácticamente 17 años amparados al programa, y lo que falta, existe la posibilidad que muchos de ellos se conviertan en adultos. Necesitan 21 años para poder hacer un proceso de petición familiar para sus padres. Entonces, esa es una alternativa. O encontrar una medida perentoria que puede ser, por ejemplo, una apelación, lo que yo le mencionaba, a X decisión. Eso nos va a dar una ventana para poder estar yendo a cortes, que el caso se esté revisando, y en eso traslapar, por así decirlo, con la petición familiar, que ya sería el mecanismo definitivo legal que le permitiría a la persona quedarse. E igualmente, no es necesario, no todos se van a convertir en residentes legales permanentes. O sea, también existen opciones de programas de carácter temporal. Por ejemplo, tenemos visas de trabajo de carácter temporal. Que duran 3 años. Un empleador que esté interesado en contratarlo, que usted ya trabajó para él, que le reconoce su buen trabajo, pues puede estar interesado en hacer el proceso. Obviamente, este es un procedimiento que se basa en las necesidades que tiene el empleador, pero si le necesita, si usted ha hecho un buen trabajo, es una alternativa. O sea, es como que de ir depurando las diferentes opciones, correcto, para ir viendo cuál es la que más nos conviene, cuál es la que nos ofrece más posibilidades, y como decía, importantísimo hacerlo con tiempo. Sí, porque si una no es factible, ok, intentamos otro procedimiento, pero la idea es que tardan a veces meses en contestarte la primera, digamos, ronda de trabajo, de papeleo. Entonces sí le va a llevar fácil 1 año hacerlo. Entonces tienen que empezar ya. Para la gente que ha montado negocios, Sandra, que sus negocios están legal y todo, ¿eso les permite obtener a ellos una visa, digamos, de emprendimiento? ¿Existe? Pues si tú ya eres dueño de una industria. O sea, sí, no. Si la persona ya tenía un negocio en El Salvador o estando allá decidió también abrir algo aquí en El Salvador, aquí en El Salvador, digamos, inició el negocio en los Estados Unidos, pero de ahí lo trajo para acá, por ejemplo,
ejemplo, como parte de su crecimiento, esa posibilidad existe. ¿Sí? O si el negocio ya estaba acá, la persona se movilizó a los Estados Unidos y ella lo amplió, pero aquí siguió operando. O sea, tiene que haber la dualidad de que esté en operaciones el negocio en los Estados Unidos y tenga una filial o una sucursal aquí, en El Salvador. Mira, qué interesante. Entonces, esa posibilidad sí existe, ¿verdad? Es a través de una visa tipo L, es temporal, pero, por ejemplo, le permite al dueño del negocio y a su familia poder estar de manera legal en los Estados Unidos y luego de cierto tiempo ya poder optar a un mecanismo de carácter permanente. Entonces, sí se puede, pero como decía, y bien lo mencionaba, no es algo que sucede automático. A veces hacemos una solicitud y, por ejemplo, en 90 días, si no un poquito más, estamos recibiendo un acuse de recibido. Luego tenemos que esperar 90 días o un poquito más para que nos digan si ha sido aprobado o no. Y luego de la aprobación comenzar con el procesamiento. Entonces no es algo que va a suceder así como el TPS, que dan una fecha y le dan una ventana de inscripción y todo va bien rápido, ¿verdad? Este tipo de procedimientos va a demorar un poco más, por eso es importante que lo comience a explorar desde ya, así esté protegido con el programa y no esperar a último momento, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería, tú como experta en este tema, Sandra, mucha gente, bueno, a toda costa lo que va a hacer es buscar la manera tal vez más breve de poder prolongar un estatus temporal en los Estados Unidos, pero no sería tal vez el mejor consejo el decirles, opten ya por una vía de quedarse de forma permanente, ya sea una residencia o un estatus que les permita, porque estar en este tira y encoge de un año tras año, ver si pierdo o no mi estatus, debe ser muy desgastante y también a nivel económico. Sí, claro, o sea, definitivamente ese sería el ideal. Pero pierden el miedo a tratar ya algo más sólido, ¿no? Claro, ese sería el ideal, pero muchas veces la gente entra en desesperación. A veces, por ejemplo, los casos de asilo, sucede que hasta 4 años para que le programen a la persona la primera audiencia con un juez. Pero la ventaja durante esos 4 años tiene un permiso de trabajo. Como es tan largo, le dan esa alternativa. Entonces, a veces la gente lo ve demasiado prolongado en el tiempo, pero los beneficios son importantes. Programas que sean así más inmediatos básicamente solo son las peticiones familiares y las peticiones por trabajo, ¿verdad? El resto de programas sí lleva más tiempo porque hay varias etapas, se someten pruebas, verifican, hay entrevistas, etcétera. Entonces suelen ser procesos un poco más tardados, pero igual. Cuando los procesos son tardados, le suelen dar a la persona la alternativa de un permiso de trabajo y mientras la persona está cubierta, ¿verdad? Y media vez se porte bien. Entonces yo creo que es bien importante no cometer ningún tipo de falta a la ley ni infracciones a la misma, porque eso nos puede volver deportables. Hoy más que nunca se vuelve riguroso que las personas no conduzcan después de haber consumido alcohol, sin licencias de conducir, no utilizar documentos fraudulentos, no hacerse pasar por ciudadano de los Estados Unidos sin serlo, porque esto nos vuelve inadmisible de por vida. Entonces hay que ser más cuidadosos en cómo nos manejamos y comenzar desde ya, insisto, en explorar las posibilidades que tenemos de quedarnos de manera legal. Asesoría migratoria, lo que necesita, si usted tiene familiares en los Estados Unidos, pues comuníqueles esto que escuchó de Sandra, que busquen asesoría legal, abogados, no notarios allá, que asistan a los consulados. Aquí los salvadoreños que pues están en este momento aquí, pues la embajada es la mejor fuente de información y a ponerse las pilas. Yo creo que es una oportunidad que está dando tiempo, el gobierno. No va a ser algo dramático, masivo a las ya. Este es un proceso, entonces entremos desde ya en el mismo para salir con el mejor resultado. Así es. Gracias, Sandra. Siempre es sumamente útil toda la información que nos das. Ahí aparecen tus teléfonos y la dirección para cualquier consulta. Gracias, Jimmy. Feliz día. Vamos a una pausa y ya volvemos.